venimos hablando de los padres de la Iglesia. Ciertamente no hemos hablado de todos los padres de la Iglesia porque la patrística, la patrología, que es la disciplina que habla de los padres de la Iglesia, es como la medicina. Se necesitan años y años y uno nunca terminaría, ¿no es cierto?, de conocer y de estudiar. Pero lo que hemos tratado de hacer estos días es un esbozo, los rasgos principales, bueno, de estos, como hemos dicho, testigos y intérpretes, pero además protagonistas privilegiados de la tradición de la Iglesia. Y entonces, bueno, hemos tomado a los más importantes, en este caso, antes del siglo IV, ¿no? Llegamos simplemente hasta la mitad del siglo III, acá con San Cipriano de Cartago. Es decir, cuando el Imperio Romano todavía era pagano, no era todavía cristiano. De hecho, este del que vamos a hablar hoy es un mártir. Tenemos de él las actas oficiales, así como del martirio de San Justino, del que hablamos. Tenemos las actas romanas que hablan de la muerte de San Cipriano y sus compañeros mártires. Este Cipriano tuvo dos juicios. En uno lo exiliaron a trabajos forzados y luego un segundo juicio donde se lo condena a muerte y se lo ejecuta el 14 de septiembre del 258 bajo los emperadores Valeriano y Galieno. Bueno, San Cipriano era un joven del norte de África, Cartago. Si ustedes tienen un poquito el mapa del Mediterráneo, Cartago está prácticamente enfrente de Italia, ¿no? De hecho, muchas veces durante la historia de los emperadores, etcétera, Cartago estuvo en pugna con Roma. Si ustedes se acuerdan, un soberano de Cartago, Aníbal, cruzó Europa, cruzó los Alpes con caballería, infantería y algo muy raro, no sé cómo decirlo, elefantería, llevaba elefantes, ¿no? Bueno, y estuvo a punto de tomar Roma, Aníbal. Después fue vencido en Arezzo, una ciudad cercana a Roma, ¿no? ¿Qué hicieron después los romanos con Cartago? Vinieron, conquistaron Cartago, destruyeron todo, le pasaron el arado y le echaron sal. Y saben que cuando se echa sal en un lugar, eso hacían los romanos para que nada luego brotara de esa ciudad, y destruyeron esta ciudad. Bueno, San Cipriano, que bueno, nació en esta zona años después, entonces ya podemos decir, ya Cartago en este caso ya era una ciudad romana. Tuvo una formación notable, era un orador, posiblemente pertenecía a una familia senatorial romana, pero se convirtió hacia el año 246 y se hace bautizar. Y esto pasaba en aquellas épocas. Un año después se ordena sacerdote y un año después lo hacen obispo. Existe el caso, por ejemplo, de San Ambrosio, que no era ni bautizado, era catecúmeno, y la gente lo eligió obispo. Así que el mismo día recibió el bautismo, la comunión, la confirmación y el sacerdocio y el episcopado. Bueno, Cipriano fue ahí algo parecido. En un año fue bautizado, hecho sacerdote y hecho obispo. Sucedieron algunas cosas en esa época. Había existido la persecución de Decio y muchos cristianos habían apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque en algunas persecuciones, que no eran constantes en Roma, pero de algunos emperadores que realizaban una especie de persecución universal en todo el imperio, como fue la de Decio, bueno, se les pedía a los cristianos que sacrificaran a los dioses o a la estatua del emperador. Los que no querían hacerlo o eran ejecutados o eran enviados a los trabajos forzados de las canteras, a veces a alguna isla. Y muchos, ¿qué hacían? Por no querer dejar sus bienes, por no arriesgarse a morir, o apostataban, u otros se consiguieron una declaración jurada.
Se llama esta declaración jurada en latín libellum, por eso le dicen los libellatici. Es decir, se hacían firmar por algún conocido, digamos, notario del lugar autorizado, le ponían el sello como que habían sacrificado, pero era mentira. Esto, bueno, fue visto rápidamente como una traición. Era un modo de apostatar sin sacrificar, pero de todos modos no se estaba confesando la fe. Entonces la discusión fue de que si había que perdonarlos o no había que perdonarlos. Sobre todo después cuando ya empezaban a cesar las persecuciones. ¿Se podía perdonar el pecado de apostasía? Hubo un sector rígido, que después capitaneó un tal Novaciano, que decían no se puede perdonar el pecado de apostasía. Cipriano es muy interesante porque a pesar de ser bastante estricto, dice sí, se pueden perdonar si hacen penitencia, si están arrepentidos, si hacen un camino penitencial, finalmente se les dé la absolución. Pero que esto se haga, decía Cipriano, cuando todavía están en vida, porque no se puede absorber ningún pecado después de muerto. Entonces las personas durante la vida tienen que arrepentirse y hacer el camino penitencial de esa época, ¿no? Bueno, de hecho, Cipriano le escribe al Papa Cornelio, y se ponen de acuerdo y el Papa acepta, ¿no? Entonces, en este punto, Cipriano queda en total concordancia con el Papa, y entonces vemos que triunfa, por así decirlo, la misericordia, es decir, aunque es gravísimo el pecado de apostasía, pero si las personas están arrepentidas, bueno, y hacen el camino penitencial, es un pecado que se puede perdonar. Hubo otro punto en el cual Cipriano, porque todavía no estaba bien definido, de algún modo discrepó con el Papa del momento, que era sobre el tema del bautismo de los herejes. Si los herejes daban el bautismo, ¿era válido o no era válido? Bueno, Cipriano decía que no era válido el bautismo de los herejes, como tampoco era válida la Eucaristía. Después él va a morir mártir y todavía esto a ese momento no estaba totalmente resuelto. Después la Iglesia lo va a resolver diciendo que, bueno, si los herejes, aunque sean herejes, lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando bautizan hacen lo que quiere la Iglesia, el bautismo es válido. De hecho, en nuestros días la doctrina es que inclusive una persona no bautizada, pero si cuando bautiza hace lo que quiere hacer la Iglesia, lo hace válidamente. ¿En qué caso podría ser? En el campo, en la selva, donde no hay un sacerdote. Bueno, si una persona, aunque sea no bautizada, pero lo hace con la fórmula adecuada, Juancito, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, echando agua y haciendo lo que, digamos, teniendo la intención de hacer lo que hace la Iglesia, es un bautismo válido. Entonces vemos cómo también estos padres, en algunos puntos, a veces o porque era una época muy prematura o porque los temas esos todavía no se habían tratado con claridad o no se habían dado las circunstancias, a veces, bueno, su doctrina puede ser que después pueda haber sido corregida. Y entonces acá entendemos también que la tradición es algo vivo y que, como les digo, la Iglesia, como les he dicho, discierne en cada uno de estos padres qué es lo que le pertenece. Y si en algún punto hay algo que no corresponde bien a su tradición, o luego se corrige, bueno, no es que este padre haya sido un hereje, sino que simplemente en ese momento no estaba clara esta doctrina. Lo más importante que escribió San Cipriano es un libro sobre la unidad de la Iglesia Católica. Justamente como este Novaciano en Roma hizo su propia iglesia, podemos decir, un cisma, se llamó el cisma de Novaciano, donde ellos no aceptaban la segunda penitencia o no aceptaban que pudieran ser perdonados el pecado de apostasía. Bueno, va a escribir San Cipriano este libro por el cual se ha hecho más conocido y es el más importante de él, sobre la unidad de la Iglesia Católica. Acá está el libro, ustedes lo ven chiquitito, bueno, es chiquitito, pero a mí me ocurrió un accidente también, que no me acuerdo, estaba muy roto y yo tengo una guillotina con la que hago los libros e intenté mejorarlo, pero lo dejé al borde de las letras, así que justito quedaron las letras ahí, así que está más chiquito de lo normal, ¿saben? Bien, pero bueno,
¿qué es lo que va a decir él? Que la iglesia se funda en lo que le dijo Jesucristo a Pedro en Mateo 16. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De acá se derivan algunas consecuencias. Pedro fue obispo en Roma, por consiguiente, la iglesia de Roma es el principio de la unidad de la iglesia. Es decir, el Papa, sucesor de Pedro, es el principio de la unidad de la iglesia. También es el principio de la unidad del sacerdocio. Si bien cada obispo, que es sucesor de uno de los apóstoles, digamos, y en él está la iglesia, en local, podemos decir, en el obispo y en los sacerdotes y la comunidad unida a ellos es la iglesia local, la iglesia universal tiene como principio de unidad la unidad en el primado de Pedro y en el sumo pontífice. Estamos hablando del año 250, miren qué claro estaba este tema del principio del primado de Roma. También en la iglesia local el principio de unidad lo da el obispo. Por consiguiente, no se puede hacer una iglesia apartándose del obispo. Bueno, de hecho, todos los cismas que ha habido desde el siglo XVI en adelante tienen que ver con que cada uno quería hacerse su propia iglesia, prescindiendo totalmente de este principio. Es decir, que sin el obispo no hay iglesia, sin la unidad de todos los obispos con el sumo pontífice tampoco hay iglesia. Bueno, después dice San Cipriano, la salvación se da solo en la Iglesia Católica. Esto hay que entenderlo bien y de hecho a lo largo de los siglos se ha reflexionado sobre esto. Incluso el Papa Benedicto XVI habla de esto en una... Bueno, pero él todavía no era Papa, era prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe bajo Juan Pablo II y salió, firmado por él, un pequeño documento llamado Dominus Iesus. Entre paréntesis, cuando yo estaba en Roma, fuimos a una misa con el cardenal Ratzinger. Él daba la misa toda la mañana en el cementerio alemán del Vaticano. Nos introdujimos, teníamos quien nos llevara, y después de la misa yo le llevé esa Dominus Iesus para que me la autografiara. Un amigo mío llevaba un libro de Ratzinger, ¿no? Y entonces le da el libro que él había escrito, un libro sobre la liturgia, él lo firmó, no dijo nada. Pero cuando yo le pasé este documento, dice, esto sí es importante, es decir, este sí es importante, un documento de la iglesia. Su libro no era tan importante, pero ese documento de la iglesia sí era importante. ¿Qué se dice allí? Bueno, que es verdad que la salvación viene a través de la iglesia católica, pero que no se puede pensar que alguien que no pertenezca a la iglesia católica se va a condenar sí o sí. Dice así, por caminos que Dios solo sabe, lo mismo dice el Concilio Vaticano II, se podrían salvar de todos modos, pero siempre por los méritos de Cristo que están depositados en la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia Católica es sacramento universal de salvación, incluso para aquellos que sin culpa propia están en el error o buscando la verdad no lo encuentran totalmente, bueno, pero si se salvan, va a ser por la mediación de los méritos de Cristo depositados en la Iglesia Católica. Por eso permanece firme el principio de San Cipriano de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Bueno, voy a leer un poquito sobre este libro de la unidad de la Iglesia Católica, ¿no? Es muy importante también para nuestra época. En todas las épocas ha habido dificultades dentro de la Iglesia, ha habido discusiones, en la época acá de San Cipriano las hubo. Bueno, es el proceso, ¿no es cierto?, de ir de algún modo descubriendo la voluntad de Dios y descubriendo cuál es la mejor interpretación de la Escritura y del magisterio, y de la tradición. Y el magisterio es el que hace esa interpretación. Pero lo que sí está claro, y que nos muestra también San Cipriano, es que si uno quiere dar una contribución positiva por el bien de la unidad de la Iglesia
y bueno, y ayudar de un modo verdadero, siempre es desde dentro de la iglesia y amando a la iglesia. No podemos irnos fuera de la iglesia porque algo no nos gustó o porque simplemente quizás alguien, incluso que podría ser de la jerarquía, no actuó bien. En la época de Santa Catarina de Siena, para que ustedes sepan, el Papa se había ido a Aviñón, al sur de Francia, había abandonado Roma. Santa Catarina le escribía: tú eres el dulce Cristo en la tierra. Lo trataba con sumo respeto. Pero debes volver a Roma, porque ahí está tu cátedra. Estás equivocado de estar ahí en Aviñón. Esa es la actitud que tenemos que tener los católicos. Y no de una crítica destructiva de cosas que a veces, bueno, quizás no las entendemos o bueno, como les digo, inclusive pienso yo que nuestra época actual es hasta más complicada que aquellas épocas que vivieron ellos. O no sé si más complicada, pero al menos a veces la realidad es como más compleja, me parece, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el criterio? Unidos al sumo pontífice, unidos al obispo en las cosas esenciales, ¿no es cierto? No podemos separarnos de la Iglesia de Cristo y de la jerarquía que Él ha dejado como auténtica, ¿no? Bueno, después otras cosas o no las entendemos bien o quizás pueden mejorar, bien, pero este es el principio fundamental. Por eso hay que rezar también por la jerarquía de la Iglesia, porque es el camino que eligió Jesús. Pedro no era perfecto cuando Jesús lo eligió. De hecho, Pedro lo negó a Jesús. Cuando después en la resurrección se le aparece Jesús, Pedro pensó: ahora a mí me rajan, pensó Pedro, no me van a renovar el contrato porque yo no pasé la prueba. Pedro pensaba que No, y Jesús, ¿se acuerdan? 3 veces de vuelta le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro tuvo que renovar porque había fallado. Dios no elige a hombres perfectos incluso para estar en la jerarquía. Probablemente ni siquiera elige a los mejores para gobernar. Leí hace poco, San Juan de Ávila decía: muchas veces Dios elige a personas menos capacitadas para gobernar, para que se vea que la obra es de Dios. No es siempre así, a veces son muy capacitados, Ha habido grandes santos, bueno, tenemos el ejemplo de Juan Pablo II, o antes, ¿no? Tenemos San Carlos Borromeo, etcétera, grandes obispos. Pero a veces podría pasar inclusive que personas menos capacitadas, Dios las pone en la función de gobernar. ¿Para qué? Dice: para que se vea que la obra es de Dios, para humillar la soberbia de muchos, etcétera. Bueno, entonces siempre hay que amar a la Iglesia y también amar a su jerarquía. Y cuando decimos Iglesia, no pensar en la jerarquía nomás, porque Iglesia también somos cada uno de nosotros. A veces gente me dice a mí: no, porque la Iglesia esto, la Iglesia aquello. A ver, ¿vos sos bautizado o bautizada? Sí. ¿Cómo andás vos como miembro de la Iglesia? ¿Tu función como miembro del cuerpo de Cristo está bien o crees que estás afuera? Si estás afuera no tenés salvación, ojo. Y bueno, y lo empiezan a pensar, ¿no? ¿Qué haces vos por el cuerpo místico de Cristo? ¿Qué contribuís vos por la Iglesia? Porque la Iglesia no es solo la jerarquía, también somos los fieles. Y bueno, de eso habla, con esto vamos a terminar, San Cipriano. Dice: la esposa de Cristo, que es incorrupta y honrada, no puede adulterar. Sobre todo acá él se refiere, no puede estar en la herejía. Bien, hemos hablado estos días de varias herejías. Dice: ha conocido una sola casa y guarda con casto pudor la santidad de un solo lecho. Ella nos guarda para Dios, ella anota para el reino los hijos que engendró. Quien separándose de la Iglesia se junta con una adúltera, algún cisma o alguna herejía, tal se separa de las promesas de la Iglesia, ni alcanzará los premios de Cristo quien abandonó la Iglesia de Cristo. El tal es extraño, es profano, es enemigo. Ya no puede tener parte a Dios quien no tiene a la Iglesia por madre. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Una frase célebre
de San Cipriano. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Si es que pudo salvarse alguno de los que no estuvieron dentro del arca de Noé, entonces también podrá salvarse quien esté fuera de la Iglesia. El Señor nos amonesta diciendo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Quien rompe la paz y la concordia de Cristo, obra contra Cristo. Quien recoge en otra parte fuera de la Iglesia, desparrama la Iglesia de Cristo. Mi Padre y yo, dice el Señor, somos una sola cosa. Y otra vez vemos, está escrito del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. ¿Y quién puede creer que esta unidad que tiene por origen la divina firmeza reforzada por los sacramentos celestiales pueda romperse en la Iglesia y dividirse por la discrepancia de voluntades? Quien no tiene esta unidad no tiene la ley de Dios, no tiene la fe del Padre y del Hijo, no tiene la vida y la salud. Y habla de la Eucaristía diciendo: este sacramento de la unidad, este vínculo de concordia tan inseparablemente acorde, se muestra en el Evangelio, que ni se divide ni de ningún modo se rompe, antes al contrario, de la vestidura de Cristo, ¿no es cierto?, no la pueden dividir, sino que la vestidura de Cristo es una, y esto es signo de la unidad de la Iglesia. Y bueno, y él habla de la Eucaristía también como signo de esta unidad. Bueno, San Cipriano de Cartago, conclusión: la Iglesia nació católica, no se le agregaron cosas a la fe, sino que, por ejemplo, aquellos que se separaron de la Iglesia con el tiempo, como pueden ser los evangélicos, los protestantes, los evangélicos derivan de la reforma de Lutero, Calvino, ellos al perder el sacerdocio perdieron, y al perder la unidad con la Iglesia, perdieron el sacerdocio, y con el sacerdocio perdieron 4 sacramentos más: sacerdocio, Eucaristía, confesión, confirmación y unción de los enfermos. Se quedaron solo con el bautismo y el matrimonio. El bautismo cuando bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Agradezcamos a Dios pertenecer a esta Iglesia de Cristo, donde, somos formados, alimentados, donde somos adoctrinados. ¿Para qué? Para llevar una vida cristiana, para llegar un día a la vida eterna. Ave María Purísima.